danzar, celebrar con el corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar tu corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, por tu grande gloria, Dios. Muy buenos días, hermanos, muchas bendiciones. Nuevamente para poder compartir un servicio en el Señor, ¿verdad? Así es. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Felices una vez más de estar aquí con ustedes y juntos celebrando el Día del Señor. Así que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo tiene que estar sujetado, ¿verdad? Y enfocado exclusivamente al Señor, y en este tiempo buscar su presencia, deleitarnos, cantar, adorarle, bendecirlo, ofrendar y también estudiar su palabra. Así que es un tiempo maravilloso. Invite a su familia que
pónganse cómodos y disfruten de este servicio. Así es. Entonces vamos a orar. Ujú. Sí, familia, vamos a orar y por favor, en unidad. ¿Sí? Así Señor, gracias por esta Gracias. mañana. Gracias por permitirnos una vez más Sí. poder estar aquí, Señor, unidos como tu pueblo, como tu novia, Señor, con un mismo sentir de honrarte y bendecirte y que podamos dar frutos de alabanza que confiesen tu nombre, Señor, Padre, y que nuestra propia vida, Señor, sea rendida en esta mañana delante de tu trono y pueda ser aceptable ante tu presencia, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestras iniquidades, por sea consciente o inconsciente, Señor, y nos apropiamos de esa sangre preciosa para entrar confiadamente a tu trono de gracia, Señor. Toma control de los aires, Señor, y te entregamos una vez más este tiempo. Y que tu presencia fluya en todos los hogares que en esos momentos están conectados, Señor. Tus hijos. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. ¿Qué les parece si le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. La gloria es para Él. Así que Aleluya. vamos a alabarle Así con es. un cántico de júbilo, ¿verdad? Si estuviéramos allá en la congregación, físicamente en el templo, estaríamos danzando, ¿verdad? Cuando se haga la apertura, vamos a celebrar con todas nuestras fuerzas, porque realmente extrañamos estar juntos, ¿verdad? Como hermanos en Cristo. Sí. Pero al menos estas redes sociales nos ayudan a mantenernos en hilación y en continuidad acerca de las cosas del Señor. Así que vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas, ahí en sus casas. Pues tú, glorioso, eres Señor. Vamos, hermano. Nombre es digno de alabar. Vamos a alabar con un solo corazón. Haz mi oración, muy santo ante ti. Nuestro deseo, Yo te Señor. adoro con todo mi corazón. Vamos a decir una vez más. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón muy santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¿Qué dice iglesia? ¿Cuánto pueden repetir conmigo? Famoso. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Mi corazón muy santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Señor, te adoro con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón muy santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Vamos, iglesia, dile. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, quebrantando de tu reino. Cantaré al Señor por siempre, quebrantando de poder. Yo a la mano, quien
los perseguí, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Y los perseguí, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Entonces en el Señor, porque Él tiene la victoria. Amén. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Además, los carros de Faraón. Hey, hey, la la la, la 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 la. Así, Señor, La 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 gracias por tu victoria en nuestra vida. Por nuestra fortaleza, Señor. la 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 la. Damos la gloria, Señor, porque tú eres digno de tu alabanza. Así es, gloria a Dios. ¿Cuántos nos estamos gozando en la presencia del Señor? Seguro que sí, ¿verdad? Amén. Seguro que sí. Eso me hace recordar, les quiero dar una palabra del Señor en Isaías 40, del 30 al 31. Seguramente muchos de nosotros le hemos escuchado, ¿verdad? Donde dice que hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos, dice, ¿no? En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, ¿no? Caminarán y no se desmayarán, ¿verdad? Así es. Amén. Porque Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Aún el más fuerte se cansa y sí o sí necesita de esa ayuda. De repente tú y yo en estos tiempos que hemos estado viviendo en nuestra nación, que ha estado muy siendo golpeada, ¿no? Hemos pasado muchos momentos de angustia, de quizás impotencia, de tristeza, pero que como iglesia eso nos ha llevado a clamar al Señor. Aún nos hemos sentido debilitados, pero el Señor dice que Él es tu fortaleza, Él es tu confianza, Él es tu fuerza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que nuestra esperanza está en el Señor y que Él va a cumplir sus promesas dadas en cada una de nuestras vidas. Por eso te animo, amado hermano, hermana, que aunque te sientas cansado físicamente o espiritualmente, creas que no hay respuesta, déjame decirte que sí, Dios no se ha olvidado de ti. Dios va a cumplir la promesa en tu vida y en mi vida. Solo debes de confiar y seguir siendo fiel. Sí, tenemos que seguir siendo fieles a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que vamos este tiempo a seguir adorándole al Señor, exaltando su presencia, agradeciendo por lo que Él está haciendo y está poniendo en orden todo lo que estamos viviendo y aún lo que tú estás pasando. Él seguirá tomando control y hará su perfecta obra conforme su voluntad. ¿Sí? Vamos a orar. Te la amamos, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, Señor. Y Señor nos fortalece, nos alienta. Nos anima, Señor, a seguir tus Padre. Gracias por esta tierra, amor. Gracias porque eres tu Dios de nuestras fuerzas. Oramos a ti, Señor. Solo ti, Padre. Venimos ante tu presencia para adorarte. Tienes el poder y la honra, Señor. Vengo ante ti postrar. Todo mi ser.
nuestras vidas, Señor. Seamos lo que gusto agradable de ti, Señor. Presencia quiero estar. Sí, Señor. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste. Padre, menos de nosotros. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Vida pongo en tus manos. Yo te gracias tengo en tu humildad. En tu presencia quiero estar. Cantemos juntos. Señor, gracias. Me oíste. Gracias por respetar nuestra vida, Señor. Me viniste a rescatar. Por amarnos tú primero, Señor. Por elegirnos para ti, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Padre. Adoramos de ti, Señor. Adoramos. Porque tú diste sentido a nuestras vidas, Padre. Si estamos de pie, Señor. Si estamos sanos, Padre, es porque tu fidelidad, Señor, nos alcanza, como dice tu palabra, Señor. Que el bien y la misericordia nos alcanzará, Señor. Padre, porque tú unges nuestra cabeza, Señor, con aceite. Que nuestra copa rebosando está, dice tu palabra, que por largos días moraremos en la casa de nuestro Padre, Señor. Porque tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas, amado Rey. Gracias por ese cuidado. Gracias por ese amor soberano, sublime, tierno, firme. Santo eres tú, Señor. Porque tú nos creaste, Padre, para un plan y un propósito de tener una vida santa en ti, Señor. De guardar tus mandamientos, Señor. Como dice tu palabra, no ser hacedor, no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Aquí estamos tu pueblo, Señor. Tu iglesia, Señor, Padre. Levantando un clamor de agradecimiento, de reconocimiento, Señor. Padre, que tú eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Padre, el Señor de nuestras vidas, Señor. Padre, tú eres nuestro Jehová Nissi. Oh, precioso Rey. Tú eres el Dios de ayer, hoy y siempre, Padre. El Alfa y el Omega, el Príncipe de paz, eres tú, Señor. Con mi fe te exaltaré, con mi amor Vida, Señor. te exaltaré, con mi fe Aquí estamos, Señor. te exaltaré.
me viniste a rescatar. Ay, ¿dónde tú estás, Dios? Contigo quiero Siempre. estar. Adórale ahí donde tú estás. Gracias, Señor, por este tiempo. Porque nuestro corazón, Señor, se alegra, Padre. Está agradecido por tanto amor, Señor. Por tanto amor inmerecible, Padre. Gracias, mi Rey, porque tú sigues obrando en nuestras vidas, Padre. Tu carácter, Señor, que nuestro alma, Señor, que emociones, sus sentimientos, su voluntad, sea sujeta en tu presencia, Señor, y poder caminar con pasos firmes, depositados en la fe de Jesucristo de Nazaret. Que cada palabra que podamos, Señor, recibir, que cada palabra que demuestra tu amor, tu carácter, tus atributos, Señor, puedan, Señor, encarnarse en nuestra vida, Señor, y poder reflejar tu gloria en nuestra manera de vivir, Señor. Que sea un estilo de vida diaria, Señor, de tu amor, de tu autoridad, de tu firmeza, de tu misericordia, Señor. Que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, pueda ejercitarse, Señor, a ir, Padre, mostrándose cada vez más en nuestra vida, Señor. Padre, que la armadura tuya, Señor, podamos cada día tenerla presente en nuestro caminar diario y poder seguir ese camino de victoria, Señor, que tú ya nos has dado, Padre. Gracias por cada circunstancia, Señor. Cuando tú hablas a tu pueblo de Israel que esas pruebas tenían que pasar para que sean probados su corazón, hasta donde confiaban en ti. Señor, y gracias por cada prueba, cada circunstancia, porque tú muestras cuánto nos amas y quieres que nuestro corazón sea probado, Señor, hasta dónde confiamos en ti y hasta dónde te conocemos y tu palabra lo ejercitamos, Señor. Queremos ser hijos tuyos, Señor, vivos, Señor, con una fe viva y no muerta, Señor. Padre, que podamos dar frutos de arrepentimiento, Señor, no de remordimiento, vivir una vida, Señor, Padre, con caretas, sino una vida en santidad, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, porque creo en mi corazón, creemos en nuestro corazón, que tú nos estás capacitando, nos estás ayudando a levantarnos firmes en ti, Señor, que tu carácter está siendo, Señor, transformando en nuestras vidas, Señor, Padre, y ser esos Cristos aquí, Señor, demostrando tu poder, tu gloria, tu amor, tu humildad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos alegrar tu corazón, Señor, exaltarte por tanta grandeza, tanta misericordia y verdad, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te bendecimos a ti, Señor, Así es, y te Padre. entregamos este tiempo en tus manos, Padre. Así es. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él, pues Él nos ha amado con un amor maravilloso, ¿verdad? Un amor eterno, dice su palabra. Así que vamos a seguir disfrutando de este tiempo con el Señor. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa del servicio. Así que no se mueva de su lugar, preste mucha atención. Bendiciones. Pero antes de pasar a la otra etapa, tenemos que bendecirnos, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Así es, la presencia del Señor. Disfrute y transmite ese abrazo de amor con el que está a su lado. Amén. Así es. Vamos a ver ese abrazo de bendición.
con las personas que se encuentran a su alrededor, ¿verdad? Su familia, sus hijos, abrázalos fuertemente, ¿verdad? Y si es la oportunidad de repente para arreglar cuentas y pedir perdón, hágalo, porque este es un tiempo de libertad. El Señor quiere obrar en sus corazones, obrar en sus familias y levantarlos para su gloria. Amén. Muchas bendiciones. ¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Es un tiempo maravilloso porque Dios nos ha regalado un día más de vida, un día más donde podemos experimentar su amor, su gracia, su perdón y esa nueva oportunidad que recibimos en cada momento. Dios es bueno y maravilloso y gracias a Dios por ese tiempo. Espero que usted esté acompañado de su hermosa familia, que pueda tener ese tiempo calmado, ese tiempo donde usted ha decidido poder tener esa relación con Dios, en verdad, esa comunicación con Él, ese tiempo donde usted le alabe, donde usted le haya adorado, donde usted le ha ofrendado y donde también ese tiempo donde usted dispone su corazón a ser enseñado por su palabra. Así que, ¿qué les parece si antes de comenzar le damos las gracias, de verdad, y oramos todos juntos con un mismo sentir de que el Señor pues pueda hablarnos en este tiempo? Amén. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en este tiempo por tu amor, por tus misericordias, por este día maravilloso que nos has regalado. Te entregamos, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos y te pedimos que tomes el control de principio a fin, Padre, de este servicio. Que seas tú, Señor, obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas, que renueves nuestros pensamientos, que renueves nuestro ser entero. Te glorificamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos limpies y continúes tu obra de santificación en nuestra vida, hasta que lleguemos a la perfección en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar. Nada más quiero hacer una aclaración, que en el capítulo pasado ya hemos terminado acerca de el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 diversas enseñanzas, ¿verdad? Diversas enseñanzas, diversas ejemplos, historias, comparaciones, bueno, es la sabiduría pura del Señor a través de este sermón, que algunos dicen que fue el sermón más largo que Jesús le dio a sus discípulos, y bueno, que mucha gente estuvo ahí y que pudo escuchar, y que también nosotros hemos aprendido en todas estas semanas de mensaje. Le agradezco al Señor porque el último mensaje que hemos tenido, que fue el servicio anterior, hemos visto de que todo lo que hemos aprendido en el Sermón del Monte de nada nos serviría si solamente la dejamos, si solamente la hubiésemos oído
y no puesto en práctica. Por eso el último mensaje que vimos es acerca de la obediencia, porque el Señor nos dice, sí, yo compararé al hombre que escucha y hace, lo compararé a un hombre prudente. Eso hemos visto la semana pasada. Definitivamente todo lo que hemos escuchado a partir del capítulo 5 en adelante, todos esos principios espirituales, esos principios acerca de la conducta de un verdadero creyente, no serviría de nada, hermanos, si solamente la hemos escuchado, sino que es necesario ponerla por obra. Como también hemos visto que la fe sin obras es una fe muerta. Definitivamente la respuesta hacia el consejo, hacia los mandamientos de Dios en nuestra vida tiene que ser la obediencia, poner en práctica todo lo que hasta hoy hemos aprendido acerca de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Así que, bueno, Jesucristo ya terminó el Sermón del Monte. Ahora Él desciende de la montaña y se encuentra con un hombre leproso, un hombre del cual vamos a ver hoy su historia y las enseñanzas de la condición de vida de este hombre, y la cual se asemejan mucho a nuestra condición como pecadores. Vamos en el capítulo 8 de Mateo, del verso 1 al verso 4. Aquí Jesucristo pasa de la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo reacciona nuestro Señor Jesucristo ante un hombre tan despreciable para la sociedad, porque tenía una enfermedad muy repugnante que era la lepra. Vamos a ver qué sucedió en esta historia. ¿Me acompaña? Vamos a Mateo 8 del verso 1 al verso 4. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Claro, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó y diciendo, claro que quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí en esta historia es una historia con bastante enseñanza, la cual vamos a ver a continuación. Quiero ir al grano, hermanos, en esta mañana, porque el tiempo es corto en televisión. La lepra es el símbolo del pecado. El salmista comparaba su pecado con las erupciones, con los síntomas de un leproso. En Salmos capítulo 38, el verso 3, 5, 7 y 18, el salmista decía lo siguiente, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Aquí el salmista, como hemos visto, compara el pecado con los síntomas de un leproso. En Isaías capítulo 1 del 5 al 6 es Dios ahora quien compara el pecado de su pueblo con los síntomas de una lepra. Y dice Isaías capítulo 1 del 5 al 6, porque ¿qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, decía nuestro Señor en Isaías capítulo 1 del 5 a 6, comparando el pecado con los síntomas de la lepra. ¿Cuál era la condición de un leproso en los tiempos de Jesús? ¿Cuál era la condición de este leproso que se acercó a Jesús? ¿Y cómo se asemeja la condición de un pecador en la humanidad? ¿Se asemejarán? ¿Serán iguales? ¿Parecidos? Vamos a verlos a continuación. Dice que el leproso en los tiempos de Jesús estaba apartado de la sociedad. Había una ley que expulsaba a los leprosos o a los que sufrían de lepra a estar lejos de la comunidad, a estar lejos de la civilización. Ellos vivían en cuevas, vivían en las montañas, vivían en lugares desiertos donde no tenían contacto con la gente sana. Asimismo, el pecado en la vida del pecador nos aparta de Dios, nos separa de Dios. El pecado en la vida del pecador tiene el mismo efecto de la lepra en la vida de un leproso en los tiempos de Jesús. El pecado nos separa de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 23, en Isaías capítulo 59 y verso 2, habla acerca de estos efectos del pecado en la vida del pecador.
también la condición de vida del leproso en los tiempos de Jesús era de que su entorno de este pecador era estar fuera del campamento, fuera de la civilización, como lo hemos visto, con otros leprosos. En el caso del pecador, recuerden que el pecado vino al hombre en el huerto de Edén, y el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto de Edén, asimismo como el leproso era expulsado del campamento o expulsado de la civilización. Asimismo, el hombre y la mujer fueron expulsados a causa de su pecado en el huerto de Edén. Y eso está en Génesis capítulo 3, del verso 23 al 24. La condición del leproso en los tiempos de Jesús, él sentía el desprecio y rechazo por la gente. El pecado en la vida del pecador nos hace sentir culpables, nos hace sentir rechazados por Dios. Es un sentimiento que causa el pecado. Y eso también está en Salmos capítulo 51, verso 3. El leproso en los tiempos de Jesús tenían pocas esperanzas de sanidad. El pecado en la vida del pecador también nos quita toda esperanza al cambio. Salmos capítulo 31, verso 10. Las condiciones en la vida del leproso en los tiempos de Jesús, ellos no podían participar de los actos ceremoniales. Estaba prohibido que un leproso pudiera participar de las fiestas, de los sacrificios, de la Pascua y de todos los actos ceremoniales que el pueblo judío practicaba. El leproso no lo podía hacer. De la misma manera, el pecador en la vida del pecador nos hace inaptos para acercarnos a Dios. Eso lo dice en Isaías capítulo 59, verso 1. El pecado nos hace inaptos. No podemos acercarnos a Dios con una vida que ama y practica el pecado. Porque Dios es santo y la santidad no concuerda con el estado pecaminoso del hombre. El pecado, o la lepra en la vida del leproso en los tiempos de Jesús eran considerado o hacía que el hombre que lo padecía era considerado inmundo. Y todas las cosas que tocaba también eran consideradas inmundas. De la misma manera, el pecado nos hace inmundos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar ante los ojos de Dios, porque tenemos una vida en pecaminosidad. Eso lo dice Isaías capítulo 6, verso 5. La lepra en los tiempos de Jesús, en la vida del leproso, tenía como fin la muerte del que lo portaba. Y el pecado en la vida del pecador causa la muerte eterna, la separación absoluta del pecador con Dios. Eso lo habla Romanos capítulo 6, verso 23. Esta era la condición social de un leproso ante la gente y ante los ojos de Dios. Esta condición pues lo exigía la ley y estaba en Levítico capítulo 13 del verso 45 al 46. ¿Qué dice Levítico capítulo 13 del 45 al 46? Dice lo siguiente: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo y estará impuro y habitará solo fuera del campamento, fuera de su morada. Definitivamente la condición de un leproso era estar lejos de sus seres queridos y lejos de la civilización. En el caso del pecador, el estado de un pecador es estar lejos de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado, hermanos, trae una condición al ser humano tan baja y desagradable como la lepra al cuerpo de su portador. Definitivamente, las mismas condiciones de un leproso son las mismas condiciones espirituales de un hombre que todavía vive en pecado. Ahora vamos a ver y vamos a comparar los síntomas físicos de un leproso. Los síntomas físicos y personales de un leproso con los síntomas espirituales de un hombre que todavía ama y practica y vive en el pecado. Vamos a ver. El leproso, por ejemplo, tenía lesiones cutáneas, ¿verdad? Lesiones en la piel, heridas en la piel. Muchas de estas heridas eran más profundas que la piel misma, porque afectaban otros nervios, otros músculos y afectaban otras partes del cuerpo. Entonces, de la misma manera, los síntomas espirituales del pecado o el pecado causaba que en la vida del pecador no solamente haya daño externo, o sea, superficial, que puede referirse a nuestra conducta,
O sea, el pecado no solamente causa malas apariencias o solamente apariencias externas incorrectas en la vida del pecador, sino que el pecado llega hasta el corazón. O sea, que el pecado ha inundado no solamente la parte externa del ser humano, sino que también ha infestado, ha contagiado, ha infectado la parte interna de nuestro corazón. Nuestra alma está corrompida, nuestro cuerpo está corrompido, nuestra mente está corrompida por el pecado. Y eso lo habla Jeremías 17:9. En verdad, esa es la condición de nuestro corazón, el corazón humano. El leproso dice que algunas de esas lesiones, algunas de esas heridas eran tan profundas, dice que causaban la disminución del tacto, el calor o el dolor, porque dañaban los tejidos nerviosos de su cuerpo. De la misma manera, el pecado en la vida del pecador nos hace perder toda sensibilidad a lo bueno, toda sensibilidad a las cosas de Dios. Eso lo habla Efesios capítulo 4, verso 19 y Primera de Timoteo capítulo 4, verso 2. Entonces el pecado nos hace perder toda sensibilidad, por eso hay mucha gente que no se sensibiliza al dolor ajeno, no sensibiliza a las necesidades de los demás, no se sensibiliza a acercarse a Dios, ¿verdad? Porque el pecado es tan profundo, ha dañado tanto la conciencia de este individuo que lo vuelve insensible, así como la lepra volvía insensible al portador. En la lepra, en la vida del portador, empezaba como una pequeña herida, como una herida insignificante, ¿verdad? Hasta que la lepra pues llegaba a expandirse a todo su cuerpo. De la misma manera el pecado puede empezar por un pequeño pensamiento, por algo insignificante, por una mentirilla blanca, como muchos dicen, pero luego este pecado crece de una manera abismal y empieza a contaminar y a destruir la vida del portador, de la vida del pecador. El pecado puede empezar por algo muy pequeño, pero luego terminamos haciendo cosas que nosotros mismos nos sorprendemos porque las hicimos, porque cuando uno da paz al pecado, el pecado no respeta tiempo o espacio. Ahonda en nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras obras, todo está infestado por darle un pequeño espacio al pecado. Tengamos cuidado con eso. La lepra incapacitaba al portador a hacer actividades diarias. De la misma manera, el pecado incapacita al pecador a servirle a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Muchos pueden decir pueden servir a Dios, pero el pecado jamás les va a permitir que puedan servir a Dios con libertad y con un corazón sincero. Siempre va a haber culpa en el medio, sabiendo de que hay pecado ahí en el corazón. El pecado nos incapacita para servirles a Dios. Es más, en el libro de Timoteo, 1 Timoteo, habla acerca de la conducta de un verdadero creyente que desea ser obispo, que desea ser un pastor, un líder de la iglesia. Hay muchos requisitos y estos requisitos tienen que ver con la vida en santidad de un hombre, ¿no? Con su testimonio, con su carácter, con su conducta, con su forma de vivir. Entonces, si este hombre tiene pecado, obviamente su forma de vivir dirá mucho que decir y no tendrá, digamos, o no estará apto para servirle a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? La lepra en la vida del portador, se creía que la lepra era hereditaria, de la misma manera como el pecado se hereda de generación en generación, ¿verdad? Eso lo dice en Romanos capítulo 5, verso 12, que el pecado pasa de generación en generación, de los padres a hijos, el pecado se hereda, ¿verdad? Así como la lepra se creía que era hereditario en los tiempos de Jesús. El pecado es una enfermedad espiritual, así como la lepra es una enfermedad física. El pecado también es una enfermedad espiritual que afecta a todo nuestro ser. En los tiempos de Jesús no había cura para el leproso, solo se esperaba un milagro para su sanación. En el caso del pecador, no hay cura para el pecado, no existe cura física para el pecado. Solo Cristo puede sanarnos y limpiarnos o librarnos de nuestra condición pecaminosa, y eso lo habla Juan capítulo 1, verso 29. Aquí hemos visto y hemos comparado que los síntomas físicos propios de un leproso son los mismos síntomas propios de un pecador que no se ha arrepentido, un pecador que aún ama y practica
el pecado. Vamos a leer el verso 2. En el verso 2, estamos yendo ya a la historia, y dice, y he aquí, el verso 2, capítulo 8 de Mateo, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a ver cuáles fueron las actitudes primera de este leproso. He aquí dice que vino un leproso y se postró ante él. Primeramente, hemos encontrado 6 actitudes para este leproso. Una de las actitudes, la primera actitud que vemos aquí en el verso 2, es que el leproso se tuvo que armar de valor para acercarse a Jesús. El leproso se tuvo que armar de valor para acercarse a Jesús, porque el leproso sabía de que si se acercaba mucho a la gente podía apedrearla, podría alejarlo con piedras, con insultos, con rechazos, con gritos. Entonces el leproso ya tenía temor de acercarse a la sociedad. Por eso él no podía acercarse ante tanta gente, pero recuerden que aquí le seguía mucha gente a Jesús. Había mucha gente que había estado en el Sermón del Monte, sus discípulos, y todos ellos estaban con Jesús. Entonces el leproso tuvo que ir por en medio de esa gente para poder acercarse al Maestro. Entonces esta actitud del leproso la hemos encontrado y la hemos señalado como una actitud de valor. El leproso necesitó valor para acercarse a Jesús, no importándole de repente los insultos, el temor, el rechazo de la gente y quizás el temor a ser apedreada por ellos. De la misma manera, vamos a comparar con las actitudes que un pecador debe tomar si es que quiere acercarse a Jesús. El pecador tiene que entender de que debe tener el valor suficiente para acercarse a Dios. ¿Qué dirán los demás? Me van a decir cómo has dejado de tomar, cómo has dejado de bailar, cómo has dejado de hacer muchas cosas y ahora te has vuelto a la religión. ¿Y qué me van a decir mis amigos? ¿Qué me van a decir mi familia? Bueno, definitivamente para que el pecador se pueda acercar a Jesús tiene que tener una actitud de valor. Por eso el Evangelio, siempre se dice que el Evangelio es para valientes, no para cobardes. Entonces el valor es una actitud propia de un pecador que quiere ser perdonado, así como el leproso quiso ser limpiado, pero tuvo que vencer su temor y actuar con valor, con firmeza, con determinación para acercarse al Maestro. Asimismo, el pecador tiene que entender que se necesita valor para acercarse al Señor. Bien, asimismo también hemos encontrado otra actitud, la segunda actitud que podemos ver en la vida del leproso, es de que el leproso fue a Jesús. Y aquí es un dato interesante porque el leproso, para que sea limpiado, para que haya sido limpiado de su lepra, él tuvo que acercarse, él tuvo que accionar, tuvo que, actuar y tuvo que movilizarse hacia la presencia del Maestro. De la misma manera, el pecador. El leproso no dijo, bueno, Jesús predicó bonito en el Sermón del Monte y basta, y ahí está bien. No, lo que el leproso creyó de Jesús, escuchó de Jesús, hizo que el leproso accionara y empezaba a correr hacia Jesús. De la misma manera, el pecador no solamente tiene que esperar de que reciba un milagro y que de un momento a otro se levante santo, puro, ¿no? Esa no es la manera como un pecador va a encontrar el perdón. El pecador tiene que levantarse de su lugar. Si ha escuchado hablar de Jesús, de que Jesús perdona pecados y de que dio su vida por la salvación de la humanidad, entonces el pecador tiene que actuar en fe, tiene que levantarse, tiene que accionar e ir hacia Jesús, tiene que empezar a buscar a Jesús, tiene que levantarse en fe, tiene que movilizarse, tiene que accionar de acuerdo a lo que ha escuchado, de acuerdo a lo que ha creído en su palabra. Entonces es una actitud que el pecador tiene que entender, de que si quieres ser limpiado de su pecado, pues entonces tienes que acercarte a Jesús a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Tienes que empezar a congregar, tienes que empezar a buscar al Señor con todo el corazón. Entonces es una actitud que el leproso tuvo ante el Maestro y que movió al corazón de Jesús y pudo así el leproso ser sanado. Otra actitud que encontramos también en la vida del leproso es que el leproso dice que se postró. Eso significa que se humilló ante Jesús. De la misma manera, el pecador tiene que reconocer que el pecador no es nada sin la intervención de Cristo.
El pecador tiene que reconocer y tiene que humillarse, tiene que postrarse y tiene que reconocer su necesidad, tiene que reconocer su decadencia, tiene que reconocer su lepra espiritual, tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer, tiene que humillarse y tiene que postrarse ante un Dios santo y poderoso de la misma manera como lo hizo este leproso a los pies de Jesús. También hemos visto que el leproso el leproso reconoció a Jesús como su dueño, como su Señor, porque él cuando se postró le dijo, Señor. Entonces, esta palabra Señor, sabemos de que su significado es dueño, es amo. Este leproso estaba reconociendo, Señor, tú eres mi creador, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, Señor, tú eres mi Señor. De la misma manera el pecador tiene que, cuando si se quiere acercar a Dios, pues tiene que reconocer que él mismo ya no es dueño de su propia vida, de que es Dios quien es su dueño, quien es su creador, de que el pecador tiene que reconocer, porque los pecadores, nosotros hemos vivido tantos años haciendo nuestra propia voluntad, creyéndonos el dueño del mundo y de nuestras vidas. Entonces, cuando el pecador se tiene que acercar a Jesús, tiene que acercarse reconociendo ese señorío, esa potestad que tiene nuestro Dios hacia nuestras vidas, que somos su creación. Si el pecador reconoce esa soberanía del Señor, entonces es una actitud correcta que el pecador tiene. Entonces es bueno que el pecador reconozca su necesidad y el señorío y la majestuosidad del Señor. Otra actitud del leproso es que buscó hacer la voluntad de Jesús, porque el leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no le dijo, Señor, sáname, tú tienes el poder, sáname. No le dijo eso el leproso con prepotencia al maestro. El leproso le dijo, si quieres, maestro, puedes sanarme, puedes limpiarme. De la misma manera el pecador tiene que presentarse a Jesús con una actitud humilde de buscar la voluntad del Señor. Recuerden que el pecador está acostumbrado a hacer su propia voluntad, pero de ahora en adelante el pecador tiene que entender que debemos hacer la voluntad de Dios. El cristiano ha entendido que ya no vive más para sí mismo y para hacer su propia voluntad. El cristiano, como tú y como yo, sabemos de que nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios, así como el leproso entendió de aceptar la voluntad de Dios, de buscar la voluntad de Dios. Si quieres, puedes sanarme, Señor. Si tú lo deseas, yo acepto tu voluntad. El pecador también tiene que entender de que debemos buscar siempre hacer la voluntad de Dios. El pecador también, el leproso también hemos visto de que reconoció el poder de Jesús, porque el leproso le dijo, si quieres, puedes sanarme, ¿no? Entonces el leproso reconoció que Jesús podía sanarlo. Él reconoció que Jesús tenía el poder para sanarlo. Entonces, de la misma manera, el pecador tiene que entender que el único que puede sanarlo, que puede limpiarlo del pecado, que nos puede limpiar de toda contaminación del pecado, es Jesucristo. Entonces, si el pecador entiende que el único que puede sanarlo es Jesucristo, entonces es una actitud correcta. A veces nosotros los seres humanos buscamos atajos, buscamos maneras personales para salir de nuestro embrollo, de nuestros problemas o de nuestra condición humana. Mucha gente dice, no, voy a cambiar primero para luego acercarme a Dios. ¿Cómo me voy a acercar así? Sería burlarme. Pero no han entendido que Jesucristo no vino por los sanos. Jesucristo vino por los enfermos para ser sanados. Si tú, que eres aún una persona que no ha puesto su vida a cuentas con Dios, pues déjame decirte que si tienes que acercarte a Dios, hazlo con una actitud donde reconozcas que Él tiene el poder para limpiarte del pecado, para librarte de esa condición pecaminosa donde hasta ahora te encuentras. Solo Jesús tiene el poder para quitar el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando se acercó Jesucristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así nosotros hemos reconocido que Jesús es el único que puede quitar y limpiarnos de nuestros pecados. Vamos a ver ahora el verso 3. El verso 3 vamos a encontrar ahora las actitudes de Dios
ante la actitud del leproso. También vamos a encontrar las actitudes de Dios ante la actitud correcta de un pecador arrepentido. Vamos a ver el verso 3, capítulo 8. Verso 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió la mano. Jesús extendió su mano y le tocó. ¡Qué maravilloso! El leproso era una persona rechazada por la sociedad. Nadie quería tocarlo. Nadie. Era una persona que estaba en una situación muy triste y nadie quería acercarse a él. Pero Jesús extendió su mano de misericordia y le tocó. Vamos a ver una de las actitudes. Hemos encontrado 6 actitudes de Dios ante, la solicitud de un pecador arrepentido, ante el acercamiento de alguien con un corazón, con una actitud correcta. Vamos a ver cuáles son las actitudes de nuestro Señor. Hemos encontrado primero que Jesús extendió su mano al leproso. De la misma manera, el Señor ya tiene su mano y su brazo extendido a toda la humanidad. Él siempre ha tenido su mano o su brazo extendido a toda la humanidad. Él lo único que anhelaba es que el hombre responda de la misma manera y tome de la mano extendida del Señor para poder caminar junto a Él. Eso dice en Isaías capítulo 65, del verso 1 al verso 2. Y dice lo siguiente, dice el Señor, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen en sus malos caminos y sus planes torcidos. El Señor habla aquí de que Él siempre tenía su brazo extendido, su mano extendido. Él decía, aquí estoy. Pero su pueblo o la humanidad no le respondía para corresponderle, sino ignoraba pues el llamado del Señor. De la misma manera Jesucristo siempre ha tenido su mano extendida, pero Jesucristo en este momento tuvo la oportunidad de extenderle la mano a ese leproso y lo hizo con mucho amor, con mucho agrado, con mucho anhelo y con mucho deseo, porque siempre fue el deseo de Dios que el hombre tomara de su mano. Entonces Jesús dice, extendió su mano hacia el leproso. Era una actitud de parte del Señor de misericordia. Nadie quería tocar al leproso. Nadie quería tocar a ese hombre infestado y lleno de heridas, lleno de llagas, con un olor desagradable. Nadie quería tocar a ese ser humano, pero Dios en su misericordia siempre tuvo su mano extendida para tocar nuestras vidas y anhelaba que nosotros respondiéramos a esa misericordia. Y bueno, el leproso aquí tuvo ese privilegio de que el Señor le extendió su mano, así como nosotros hemos tenido el privilegio de sentir la misericordia del Señor por su mano extendida y por su gracia a través de Jesucristo. Otra actitud de parte del Señor es que Jesucristo dice, extendió su mano, pero no solamente extiende su mano, sino que lo toca. ¿Sabes? Quizás el leproso no quería tocar a Jesús, porque él sabía de que todo lo que tocaba era inmundo. Entonces el leproso ya tenía eso en su cabeza. No, yo quiero que me sane, pero yo estoy inmundo, no lo puedo tocar, pero yo anhelo tocarlo. Yo anhelo tocar la presencia del Señor. Yo anhelo tocar a mi Salvador, pero no puedo porque estoy inmundo, porque estoy leproso, porque vivo una vida pecaminosa. Pues déjame decirte que basta con que Dios conozca ese anhelo en tu corazón para tocar su presencia, para tocar su corazón. Y Él, déjame decirte que Él te toca. Él te toca, no solamente extiende su mano, sino Él sabe el anhelo de tu corazón y lo terrible que te sientes por vivir una vida pecaminosa. Te sientes culpable, te sientes sucio, te sientes rechazado. Pero déjame decirte que Dios conoce tu deseo de acercarte a Dios una vez más. Entonces es lo que hace, no solamente te extiende su mano, sino que te acerca y te toca. Toca al pecador, algo que ningún ser humano quiso hacerle a un leproso. Nadie quería tocar a un leproso, pero Jesucristo en su infinita misericordia toca al leproso
está, digamos, mostrando su aceptación a través de Cristo. Dios permite que los seres humanos seamos tocados por las manos de Jesucristo, mostrándonos su aceptación, porque solamente a través de Cristo somos justificados. En Romanos 5:1 lo dice al respecto, y dice, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, tenemos paz para con Dios, somos justificados, somos perdonados, nosotros somos tocados por la gracia de Jesucristo, somos tocados por su misericordia, y todo es a través de Cristo. Somos justificados, somos perdonados a través de Él. Jesucristo tocó al leproso. Entonces Jesucristo continúa y dice en el verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó, y dice, diciendo. Entonces aquí Jesús empieza a hablar con el leproso. Nadie se atrevería a decirle una palabra buena al leproso. En esos tiempos, si salían palabras de una persona, si un leproso, probablemente hayan sido insultos. Aléjate, estás sucio, estás enfermo, aléjate. Pero Dios empieza a hablarle al leproso, Dios empieza a hablarle al pecador. De repente, nosotros en algún tiempo, antes de conocer a Jesucristo, hemos sido conocidos por ser borrachos, por ser adúlteros, por ser mentirosos. Y lo único que recibíamos de repente eran recriminaciones, eran palabras ofensivas, eran palabras que digamos que reflejaban nuestra condición y nuestra vida pecaminosa. Entonces probablemente este leproso haya tenido el temor. ¿Qué me va a decir el maestro? ¿Me va a decir que me vaya, que me aleje? ¿Qué me va a decir? El leproso probablemente pudo haber pensado. Pero Jesucristo le habló al leproso, y esto de alguna manera enmarca una actitud de parte de Dios. Cuando el pecador se acerca con un corazón arrepentido, con una actitud correcta, Jesucristo o Dios mismo inicia una conversación contigo, inicia una relación. Dios no solamente vino al mundo para limpiarte del pecado, sino para restaurar una relación entre el hombre y Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 3:20, cuando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere una relación con el pecador arrepentido. Dios quiere una relación contigo, hombre, contigo, mujer. No importa cuál haya sido tu condición de vida antes de conocer a Cristo o hasta este momento. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere extender su mano de misericordia. Dios quiere tocarte. Dios quiere que tú experimentes su amor y su gracia. Dios quiere hablar contigo, tener una experiencia contigo. Dios quiere tener una relación, una comunicación contigo. Y Dios aquí también, Él demuestra su voluntad. Una de las actitudes de Dios que también encontramos es que Dios quiere. Él dijo, Jesús le tocó diciendo, quiero. O sea, Él quiere. Dios quiere salvarnos. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere rescatarnos de la condición en la cual nos encontramos. Dios quiere aceptarte. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere transformarte. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere salvarte. No hay pecado suficientemente grande para que el Señor diga no quiero. Él quiere tu salvación, Él quiere tu transformación, quiere transformar tu familia, tu vida, tus hijos. Él quiere, no importa cuál haya sido tu condición hasta este momento, Dios quiere transformar tu vida, y eso lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Dios quiere salvarnos, Él quiere la salvación para toda la humanidad. Otra actitud que hemos visto en este momento, que Dios dice aquí en el verso 3, Él dice, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Al instante dice que su lepra desapareció. Entonces, una actitud o el poder de Dios hace de que Dios, digamos, en respuesta a la búsqueda de este pecador arrepentido, Dios perdona, Dios limpia, Dios restaura, y dice, al instante, o sea, no es un proceso, o sea, Dios dice, bueno, déjame evaluarte, y veo que tienes arrepentimiento, pero déjame evaluarte, vamos a ver cómo vas durante tu vida, a ver si te perdono completamente o no te perdono. Dios no es así. En el momento en que tú decides
arreglar tu vida con Dios, ponerte a cuentas con Dios, cuando te acercas con un corazón contrito y humillado, con un corazón que ha decidido buscar su rostro y su presencia, pues déjame decirte que Él en ese momento, cuando tú le pides perdón al Señor, Él te perdona en el instante. Él te perdona en el instante. No hace falta un proceso, no hace falta una evaluación. Él conoce tu corazón, conoce las actitudes de tu corazón, conoce el verdadero deseo de tu corazón de tener una relación con Él. Él te perdona al instante, así como Jesús sanó al instante la lepra del leproso. Y una de las actitudes que también podemos encontrar en este texto es que Dios le da una nueva vida, un nuevo comienzo a este leproso. El leproso ya no más iba a estar separado de la civilización, ya no más iba a estar inerte a hacer sus actividades, ya no más iba a estar incapacitado para participar de las actividades ceremoniales en el pueblo judío. Iba a tener una nueva vida, otra oportunidad, un nuevo comienzo. De la misma manera el Señor, cuando perdona el pecado de un pecador y el pecador acepta el perdón de Dios y le da un nuevo comienzo, pues déjame decirte que el pecador recibe una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Es una nueva vida, es un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Jesucristo nos da otra oportunidad. Amén, gloria al Señor por eso, porque solo Cristo puede limpiarnos de esa lepra espiritual que es el pecado en nuestra vida y transformar nuestra vida para la gloria de su nombre. Bien, ahora vamos a leer el último verso bíblico del capítulo 8 de Mateo. El último verso bíblico es el verso 4. Vamos a ver qué nos dice el verso 4. El verso 4 dice: Jesucristo le dijo a este leproso, mira, no lo digas a nadie. No le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí Jesucristo no le dice, ¿sabes qué? Ya, hombre, ya te sané de tu lepra y ahora intégrate a la comunidad de una manera sencilla. Ve, intégrate, haz tu vida como siempre. No le dijo eso Jesucristo a este leproso, sino que el leproso tenía que ir a presentarse al sacerdote, porque el sacerdote tenía que examinar a este hombre que había padecido lepra, examinarlo y declararlo limpio a través de un rito de purificación que se hacía para los leprosos. Entonces Jesucristo, siempre respetando las normas, respetando las reglas, las leyes, los mandamientos de Dios, Él no instó al leproso a hacer de su vida lo que quiera, sino que lo llevó a obedecer los mandamientos de Dios y a presentarse ante el sacerdote. De la misma manera sucede con el pecador que ha sido perdonado por Dios de sus pecados. El pecador no ha sido limpiado, no ha sido salvado, no ha sido transformado para hacer su vida lo que quiera, sino ha sido salvado para empezar a obedecer a Dios, para empezar a entender de que la obediencia es parte del amor que le tenemos al Señor. El Señor dijo en su palabra: si me amas, guardas mis mandamientos. Decía en su palabra: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? El Señor siempre anhela que su pueblo salvado, que ha sido salvado, que ha sido rescatado, que ha sido perdonado, que ha sido limpiado, el Señor anhela que sea un pueblo obediente, porque en una vida que teníamos antes de conocer a Jesús hemos sido desobedientes, hacíamos lo que nosotros queríamos, pero hoy que hemos sido rescatados por Cristo, la actitud de nosotros como personas rescatadas debe ser una vida en obediencia a los mandamientos del Señor. Pero si nosotros leemos de repente en un pasaje paralelo la historia según la perspectiva de otro escritor, por ejemplo en el libro de Mateo, si nosotros vamos al libro de Mateo Marcos capítulo 1, verso 40 y 45.
Vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 40 y 45, porque Mateo no dice qué es lo que hizo el leproso, pero probablemente Marcos sí lo diga. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 1 del verso 40 al 45. Vamos a ir al verso 44 para que entremos en hilación. Y dice, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino que muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Verso 45 está la respuesta del leproso, el ex leproso, porque ya no tenía lepra. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de muchas partes. Jesucristo le dio una orden al leproso. Así como el Señor dio una orden al hombre y a la mujer cuando los puso en el huerto de Edén, Dios cuando puso al hombre en el huerto de Edén, no le dijo, acá está el huerto de Edén, disfruten. Claro que le dijo eso, pero les dio una orden, no coman del fruto. De la misma manera, Jesús limpió al leproso de su lepra y le dijo, sabes que ya estás limpio, ahora tienes que hacer esto. Anda al sacerdote para que te examine y seas purificado, o sea, te declare limpio según el rito de purificación. Pero el leproso no hizo caso a Jesús. Entonces, esta es una actitud que no debemos de imitar. Hemos visto 6 actitudes del leproso cuando se presentó a Jesús, pero la última actitud del leproso fue una actitud de desobediencia. Podría decirse de que es una actitud comprensible porque estaba tan contento y tan animoso y tan agradecido que empezó a divulgarlo a todo el mundo. Estaba muy feliz estaba de ser sano, ¿verdad? De ser sano, pero fue una actitud de desobediencia. Definitivamente, cuando una persona acepta la salvación y recibe el perdón de pecados, ante Dios tú ya eres limpio, no hay pecado alguno que te acuse. Dios te ha perdonado, te ha lavado, te ha justificado. Pero aún en nuestra mente y en nuestras emociones que han sido afectados por el pecado, por esa vieja vida que teníamos, aún tiene que ser transformada, aún tiene que ser renovada. Por eso dice su palabra que debemos renovar nuestros pensamientos con su palabra. ¿Por qué? Porque solo la palabra puede renovar esas viejas costumbres, esas viejas ideas, esas viejas filosofías y así poco a poco proseguir a un proceso de santificación y poder ser transformados hasta llegar a la gloria de Jesucristo. Aquí el leproso es un símbolo pues de un pecador que se acercó a Jesucristo con 6 actitudes correctas que ya hemos visto, pero después de ellas vimos de que tanto era su alegría que se olvidó obedecer al Señor. Bueno, eso es algo que no deberíamos imitar, sino nosotros como creyentes y como personas que han sido perdonadas por el Señor deberíamos obedecer lo que Jesucristo dijo al final: preséntate al sacerdote y haz lo que tengas que hacer. Entonces, seguir los mandamientos de Dios es el deseo final del plan de salvación de Jesucristo. Jesucristo vino para salvarnos, vino para dar su vida por cada uno de nosotros, pero el deseo de Dios es que aprendamos a ser obedientes y a buscar y a seguir su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Y si usted quiere leer un poquito más acerca del rito de purificación del leproso, lo puedes encontrar en Levítico capítulo 14, del verso 1 al verso 7. Esto es lo que tenía que seguir el leproso ante un sacerdote. Por eso Jesucristo lo envió al sacerdote. Me gustaría explicar esto un poquito más a profundidad, pero sabemos que el tiempo nos gana. Solamente decirle que este rito de purificación que seguía todo leproso para ser declarado puro o limpio, es un rito que simboliza la muerte, la resurrección de Jesucristo, o sea, simboliza la obra de Jesucristo que nos perdona de todo pecado. Solo la obra de Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado y expulsar nuestros pecados y hacernos realmente libres. Cuán maravilloso es esta historia, cuán maravilloso es el amor de Dios, cuán maravilloso es el poder de Dios que transforma la vida del pecador en una vida santa, porque solo Jesucristo puede hacerlo posible. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que
puedas ponerlo en práctica si es que aún no has recibido al Señor en tu corazón. Por eso yo te animo a que puedas examinarte y puedas presentarte al Señor con actitudes correctas. Y déjame decirte que el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. Así que busquemos al Señor de todo corazón y vamos a darle gracias por su palabra en esta mañana. Vamos a darle la gracia al Señor. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, porque tú eres digno de suprema alabanza, digno de toda adoración. Señor, gracias por este mensaje, porque nos has enseñado, oh Dios, las maravillas de tu amor. Sabemos, Señor, a través de esta historia, de que la lepra es símbolo del pecado en nuestra vida y de que ha ido poco a poco destruyendo nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Padre. Y así como este hombre leproso se acercó a Jesús, de la misma manera todos nosotros nos hemos acercado a ti para poder ser limpiados. Pero si hay alguno de nosotros que aún no nos hemos acercado a Jesús con estas actitudes correctas y aún hemos vivido una vida en pecaminosidad, Señor, sabemos que tú nos das ahora una nueva oportunidad, Señor, la cual invitas a cada televidente o a cada persona que nos ve a través de estas transmisiones, que si quiere aceptar a Jesús en su corazón y quiere ponerse a cuentas con Dios reconociendo su pecado y aceptando el señorío y el poder del Señor, pues Señor, sabemos de que un corazón contrito y humillado tú no le echas fuera. Tú no desprecias a una persona que se acerca a ti con un corazón humilde, Padre, anhelando tu obra. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana, que todo aquel que desee, Padre, entregarse a ti con todo su corazón, y todo aquel que se exprese pidiéndote perdón por sus pecados en este momento, te pedimos que obres sobrenaturalmente y limpie sus vidas de toda contaminación. Padre, muchas gracias, porque es tu amor quien nos alcanza, es tu amor quien dio la iniciativa, es tu amor, Señor. Solamente la vida del leproso fue una respuesta, esa respuesta que todos nosotros debemos de darte al ver tu grande amor, a través de la obra de Jesucristo, a través de la sangre de su cuerpo, a través, Señor, de esa obra en la cruz y a través de su resurrección. Señor, hoy tenemos vida eterna. Gracias, Señor. La gloria es para ti y te la entregamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, hermano, pues compártelo. Compártelo a tus amistades, a tus amigos, en el Facebook, en las redes sociales, en YouTube, donde Dios te lleve a hacerlo, para que mucha gente pueda conocer cuán grande es el amor del Señor. Muchas bendiciones y nos estamos viendo otra próxima oportunidad. Chao. Tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien, y yo cantaré con corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Señor.